Hola, soy Cristina Casaire y te doy la bienvenida a este espacio de Arquitectura Emocional Podcast. ¿Qué tal estás, belleza? Bueno, estoy feliz de estar en este tercer episodio ya y de traer un tema a la mesa que tantas veces me habéis pedido. El tema de las amistades, pero no el tema de las amistades así como muy genérico, no. El tema de las amistades entre mujeres en la edad adulta. Este es un tema que a lo largo de, sobre todo para mí en mi vida, en los últimos años, he tenido como muy presente y ha sido un reto y un aprendizaje para mí en mi vida personal. Y a través de la vida profesional, pues también lo he tenido constantemente presente porque puedo decir que no ha habido ni una sola mujer que no me haya traído esto a la mesa en sus procesos conmigo a través de metamorfosis, a través de las sesiones 1 a 1 y bueno, pues a través incluso de clientas, bueno, no clientas, sino seguidoras que a lo mejor nunca han llegado a ser clientas, pero alguna vez que he sacado estos temas a través de las redes sociales, pues me habéis comentado, ¿no?, vuestra inquietud con la imposibilidad de hacer vínculos, mantener vínculos o sostener vínculos sanos con mujeres en la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos vamos a adentrar en este tema. Realmente tengo muchísimo que decir sobre esto, pero no creo que dé tiempo a todo en un episodio. Seguramente hoy sea un episodio largo. He hecho aquí, no sé si lo sabes, pero yo todos los episodios que hago normalmente son cosas que canalizo o que digo literal así, o sea, no los preparo, no tengo guión, no leo nada, no preparo gran cosa, intento hacer un freestyle porque sinceramente, esto aquí es como un inciso que nada tiene que ver con el tema del episodio de hoy, pero me sirve de mucho para ejercitar, ¿no?, la mente, la memoria, la agilidad mental. Entonces, bueno, me gusta hacerlo así. En este caso me he hecho una pequeña chuleta porque hay cosas que no quiero que se me escapen en este tema porque me lo habéis pedido muchísimo, sé que es muy importante para vosotras y quiero intentar darte en este ratito que vamos a estar juntas el mayor porcentaje de claridad, de autoconocimiento y de claves para intentar desbloquear este área en tu vida, ¿no? ¿Cómo empezar esto, no? Lo primero que puedo decir es que creo que a colación del episodio anterior que hablaba sobre la energía femenina, el sagrado femenino, el cómo las mujeres estamos muy alejadas de nuestro diseño original, siento que esto es una consecuencia, ¿no? El que haya tanta dificultad para hacer amigas y para sostener vínculos sanos entre mujeres, porque además y aquí te pido también, como en el episodio anterior, que te hagas tu bebida favorita. Yo me he hecho una infusión que me preguntáis mucho por qué bebo en las infusiones y normalmente suele ser o té chai, que ahora mismo no es el caso. El chai suelo beberlo sobre todo en invierno, o té matcha con leche, o esto es un té moruno, té de hierbabuena, menta poleo, manzanilla. Y bueno, está buenísimo, la verdad. Entonces te invito a que te prepares tu bebida favorita o que bloquees ese tiempo en el que estás haciendo otras cosas, sea limpiando, sea en transporte yendo hacia algún sitio, conduciendo y trates de recibir toda esta información como una sugerencia, como un aprendizaje. No te quedes con lo que no te resuene,
que yo no tengo verdades absolutas, intento siempre compartir desde mis experiencias personales y experiencias profesionales, además pues del conocimiento, ¿no? Y de también mucho de lo que canalizo, sinceramente. Y bueno, no tienes que quedarte con todo lo que digan, ni te lo tienes que tomar tampoco como un ataque, ni como algo de lo que defenderte, ni nada de esto, ¿vale? Realmente tómatelo como un aprendizaje, recíbelo de una manera honesta, desde tu verdad y desde esa parte de autocrítica de querer mejorar y evolucionar, ¿no? Como persona, como mujer y en tu vida. Entonces, lo primero que estaba diciendo es que viene a colación y en consecuencia a vivir todas las mujeres o la gran parte de nosotras a través de un sagrado femenino herido. Nuestro sagrado femenino lo solemos tener casi todas bastante herido, estamos muy desconectadas de nuestro diseño original, de nuestra energía femenina, de nuestros ciclos, de nuestra sabiduría, de nuestra intuición, de nuestro sostén, de nuestra confianza, de nuestra capacidad de conectar, de nutrir. Entonces, claro, partiendo de la base de que somos mujeres heridas, súper desconectadas de nuestro femenino, realmente no es ninguna novedad ni ninguna sorpresa que entre nosotras también nos cueste conectar, ¿no? Porque lejos de vernos como un lugar seguro, como un refugio, la gran parte del tiempo nos vemos como competencia. Esto muchas veces es de forma consciente, otras veces es de forma inconsciente, pero está claro que hay algo ahí que tiene que ser hablado, ¿no? Que tiene que ser visto. Y de hecho, bueno, no sé cómo serán los hombres que tú tienes a tu alrededor, pero yo por lo menos a lo largo de toda mi vida siempre he visto que ellos tienen una capacidad de sostener los vínculos entre ellos y de generar amistades mucho más fuertes, sólidas, leales, fieles entre ellos que de las mujeres entre nosotras, ¿no? Y creo que si haces un poquito de autocrítica, aunque no guste, esto es así, ¿no? Entonces, partiendo de esa base de que las mujeres, si a nivel colectivo estamos teniendo ese dolor para con nosotras mismas y con lo que significa la referencia y el arquetipo de lo femenino, ¿cómo no va a ser posible que entre nosotras no seamos capaces de conectar, ¿no? A lo largo de todos estos años, todas mis clientas, sin excepción, me traían a la mesa pues estos problemas, ¿no? Jolines, Cristina, es que no soy capaz de hacer amigas, es que no conecto con nadie, es que me ha traicionado esta, me ha traicionado la otra, esta me utiliza como un cubo de basura emocional, esta otra de repente ha desaparecido sin dar explicaciones o, bueno, infinidad de historias, ¿no? Al mismo tiempo que yo a nivel personal, en los últimos años, tengo que decir que yo a nivel personal es como que he tenido diferentes procesos en mi vida en los que vivir a través de la amistad desde circunstancias completamente distintas, ¿no? Para empezar, yo en la niñez no tuve amigos, o sea, ni amigas, ni amigos, ni leches. Yo viví muchos cambios, mucha inestabilidad de ciudades, de colegio, y yo no recuerdo tener amigos en la infancia, ¿no? Además, fui una persona que experimentó bullying, fui víctima de bullying tanto en el colegio como en el instituto y ya mis primeras amistades vinieron en el instituto, ¿no? Que hay algunas que mantengo afortunadamente a día de hoy, hay otras que han estado durante muchos años y después se han roto o se han pues disuelto, ¿no? Con el tiempo y ya a partir de ahí es como que en la adolescencia tengo como experiencias un poco como de todo tipo, buenas, malas, de toda clase. Y después, a partir de que yo me independizo, que son mis 17 años, empiezo a tener grandes experiencias en relación a la amistad porque empiezo a encontrarme con personas que son completamente familia del alma, ¿no? Amigos del alma que muchos siguen estando en mi vida, otros ya no porque pues la vida da infinitas vueltas, pero han estado a lo largo de muchísimos años y no ha pasado nada tampoco necesariamente entre nosotros, sino que es que
los caminos se separan muchas veces, ¿no? Que esto es algo también de lo que quiero hablar, ¿no? Las diferentes etapas de las amistades y para qué sirve cada amistad, ¿no? Que por cierto esto no lo tengo aquí puesto y lo voy a poner porque no quiero que se me olvide nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he vivido como diferentes procesos dentro de los vínculos amistosos a lo largo de mi vida. Entonces, cuando yo en 2020 me traslado a la ciudad de Madrid, en España, claro, me separo de todo lo que es la red que había estado creando desde los 17 hasta los 25 y que era una red pues muy importante para mí, ¿no? De personas que me sostenían, que para mí eran amigos de los de verdad, ¿no? De los que ahora dicen que ya no quedan. Entonces, claro, para mí fue un choque muy grande el venirme a una ciudad pues grande donde no conocía prácticamente a nadie, donde la poca gente que conocía no hizo absolutamente nada, pero absolutamente nada por tenderme una mano, por ser cercana, por tratar de introducirme en algún tipo de ambiente, de entorno. Entonces, bueno, pues también se juntó con que justamente acababa de emprender y acababa de terminar todo el COVID, o sea que emprendimiento trabajando en casa, post-COVID, todo el mundo con una psicosis brutal de juntarse con otras personas y bueno, pues fue complejo, ¿no? También, claro, un cambio de personalidad, un desarrollo personal, una sanación brutal, una transformación increíble. Yo no tengo nada que ver con la persona que llegó en 2020, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, pues en los últimos años he ido yo también en lo personal experimentando situaciones, ¿no? Que, bueno, en el momento las he vivido y si estabas aquí desde entonces, ¿no? En el podcast, en mi Instagram, lo sabrás porque yo siempre he sido muy natural, muy honesta y muy transparente y he compartido mis decepciones, he compartido mis dolores, mis cosas desde el mayor respeto posible, pero siendo una mujer sensible, intensa, eléctrica, pasional y 100% real, ¿no? Entonces, la India, que casi mueve el trípode. Entonces, muchas personas sabréis que yo he hablado de situaciones y experiencias que he tenido en otras ocasiones. Y bueno, en ese momento lo veía como dramas absolutos y sí que ahora con la perspectiva del tiempo me he dado cuenta de que en cada una de las situaciones, que tampoco es que hayan sido muchas, ¿no? Pero en estos últimos 5 años, pues 4 o 5 situaciones con 4 o 5 personas diferentes que haya podido llegar a vivir, me han enseñado muchísimo. Han sido situaciones maestras, situaciones espejo y situaciones que me han hecho dar saltos cuánticos en cuanto a este tema. Entonces yo también te invito, ¿no? A que tú a partir de ahora que se te van a empezar a desbloquear un montón de recuerdos según vaya contándote, empieces también a ver a partir de este momento y de este día y del podcast que hoy vas a escuchar, todas las experiencias que has tenido en relación a esto, que las empieces a ver como maestras, ¿sabes? Que empieces a dejar de tomarte a lo personal aquello que te ha ocurrido, porque además esa es la gran verdad, ¿no? Las personas te dan en ese momento lo que pueden ofrecerte y lo que tienen dentro, lo que son, no te dan lo que tú eres muchas veces, ¿no? Otras sí, pero otras muchas no. Te dan lo que ellas son y lo que pueden y hasta dónde pueden llegar. Entonces no te puedes tomar muchas veces a lo personal las cosas que las personas te hacen porque en definitiva hay circunstancias en las que hacen actuar a las personas en situaciones límite y de formas que a lo mejor no se identifican o luego también es que hay personas que son así, ¿no? Y de esto es como, y aquí empiezo ya, como ya a introducir todo esto, lo primero que podría decir es que, o lo segundo, porque ya he dicho lo primero, es que el mundo está lleno de personas diferentes. Y me dirás, vale, me acabas de descubrir América, Cristina. Pues sí, parece que a veces se nos olvida que el mundo está lleno de personas de todo tipo, de todo color y de todo tipo de formas de ser. Y es que esto es así. Entonces muchas veces nos encontramos a alguien que nos está enseñando su cara y nos está mostrando cómo es perfectamente y no le queremos creer. Es como no queremos verlo. Y esto es un problema, claro, porque no somos conscientes, no somos maduros emocionalmente como para entender que tú estás aquí sentada y por aquí van a empezar a pasar personas y te puede pasar
una grandísima persona, una muy mala persona, una persona extremadamente generosa, una persona extremadamente tacaña, alguien que te va a potenciar, sumar y ayudar a cumplir un montón de sueños, y otra persona que te va a estancar, poner piedras en el camino y envidiarte. Alguien que le va a encantar la fiesta, salir, drogarse, beber alcohol, y otra persona que solo te va a llamar para hacer planes en la montaña, haciendo yoga, tomando un té matcha en una cafetería. Entonces, esto, cuando empiezas ya también a asimilarlo, es como que aprendes a soltar mucho más rápido, ¿no? Porque la primera pregunta que yo tendría, ¿no?, para ti sería: ¿qué buscas tú en una amistad de una mujer? ¿Qué necesitas que una mujer o que una amistad en una mujer te aporte? Y esta pregunta, apúntatela y respóndela cuando puedas en tu libreta, en tu journal, y conócete un poco, ¿no? Porque te voy a lanzar varias preguntas que sería muy interesante que trabajaras en ellas. Cuando tú sabes lo que quieres en una persona, lo que buscas, igual que cuando hablamos de las relaciones de pareja, es mucho más fácil tener unos estándares a los que ser fiel, con los que comprometerte. Si tú no tienes ni idea de lo que quieres en una amistad, si no tienes ni idea de los planes a los que sí estás dispuesta a hacer, los que no estás dispuesta a hacer, las conversaciones que sí quieres tener, las que no estás dispuesta a tener, si tú no tienes claro todo eso, es muy fácil que llegue cualquier persona y, como el arca de Noé, le abras las puertas a todo tipo de personalidades, situaciones, circunstancias y energías. Yo he pecado durante mucho tiempo de ese sentimiento, ¿no?, o síndrome del arca de Noé, y cualquier persona que incluso me ha llegado a pasar, ¿no?, de a lo mejor de estas 4 o 5 personas con las que haya tenido algún problema, decepción o roce, con un par de ellas, incluso amigas o amigos de míos de siempre, cuando yo les contaba lo que me habían pasado, y pues les enseñaba a esa persona y les explicaba cómo había sido esa persona, claro, es que me decían: pero Cristina, pero vamos a ver, hija mía, de mi alma, es que es normal que te haya pasado eso. Yo no hubiese dejado entrar a esa persona nunca en mi vida, con las características que tiene de vida, con lo problemática que es, con las situaciones que está viviendo, con la forma de vida que tiene, ¿no? Entonces, ese síndrome del arca de Noé realmente no te hace ser mejor persona, ¿no? No es que soy muy empática, no es que soy muy buena persona, no, estás dañada, estás herida y estás eligiendo desde la carencia tus vínculos. Entonces te sirve prácticamente cualquiera, porque lo único que quieres es pertenecer, lo único que quieres es ser importante para alguien, incluso al coste, al precio de salvar a las personas que no te están pidiendo ser salvadas, para que te coloquen en un lugar en el que tú te sientas, ¿no?, a través de esa honra, a través de ese mérito. Es tu manera de merecer, pero realmente en ese tipo de vínculos, ¿cuántas veces te has sentido en vínculos donde estabas dando un montón y estabas recibiendo cero o migajas o muy poco de vuelta? Yo me he sentido así algunas veces, de estar sosteniendo vínculos que digo: pero si es que a mí, si esta persona no me pregunta cómo estoy, y estoy harta de escucharle sus problemas y nunca me pregunta cómo estoy. O, por ejemplo, una persona que no hace por moverse ella, ¿no? Que si tú te vas a donde ella vive, perfecto, pero si no, el acabose, ¿no? Ella no va a hacer por moverse. Entonces, cuando tú te sientes en esos vínculos, no es que sean malas las otras personas, no es que las otras personas sean lo que sean, que lo serán, es que tú estás eligiendo desde un lugar incorrecto, y tenemos la mala costumbre de colocar a las demás personas y a las circunstancias de la vida que nos ocurren como responsables, y es un error. Porque al final la única responsable de la gente que sostienes en tu entorno, de la energía que dedicas a las cosas que hay en tu vida, eres tú. En el momento en el que tú decides que el payaso ha terminado la función, el circo se acaba. O sea, así de fácil, ¿no? Entonces, esto es algo como que nos cuesta aceptar porque, de nuevo insisto, vivimos en nuestro femenino herido. Vivimos a través de nuestras niñas interiores heridas, no estamos protagonizando nuestra vida a través de nuestra yo adulta soberana con su femenino sagrado,
sano, no estamos viviendo desde ahí. Entonces, si tú no vives desde ahí, es completamente normal y es una consecuencia orgánica que no puedas sostener vínculos de amistad saludables, reales, honestos, sagrados, ¿vale? Entonces, otra cosa que me gustaría preguntarte desde tono, ¿no?, que estamos adquiriendo de autorresponsabilizarnos de nuestras vidas y nuestras decisiones, es ¿qué ofreces tú como amiga? ¿Qué estás ofreciendo tú en la amistad? ¿Cómo te comportas tú en la amistad? Me he encontrado muchísimas mujeres dentro del sector del emprendimiento digital donde esta conversación se tiene muy a menudo. Me he encontrado a mujeres que son clientas, me he encontrado a mujeres que han sido amigas en algún momento o proyecto de serlo, que se quejaban constantemente de lo que recibían y de lo mal que estaba el patio para hacer amistades, pero después yo veía su manera de actuar y me quedaba completamente helada porque digo, pero ¿cómo se puede ser tan incongruente y tan cínico, ¿no? Y de esto, claro, pecamos todos, ¿no? De ese cinismo, de esa cobra y de ese escondite al que jugamos con nosotros mismos y con nuestra realidad para no hacer frente a la responsabilidad de actuar de una forma coherente, adulta y consecuente. O sea, tú no puedes estar quejándote de que es que la amistad con las mujeres está fatal, de que ya nadie hoy se puede hacer amiga de nadie, de que es que cuesta mucho encontrar amigas y que te ofrezcan un vínculo sano, y tú ser un auténtico esperpento como amiga. O sea, no, hay que coger un poquito de coherencia y saber qué estamos ofreciendo nosotras también como amigas. Y esto es una pregunta que quiero que contestes tú también en tu journal. ¿Qué ofrezco yo como amiga? ¿Cómo me comporto yo cuando una persona nueva llega a mi vida? Y esto es fundamental, ¿no? Yo he conocido de todo tipo de casos. El último que me ha pasado hace poco es una chica con la que me he llevado siguiendo durante muchísimo tiempo, la he apoyado siempre en todo, nos hemos hablado un montón de veces, había como súper buen feeling y de repente un día empezamos como a hablar así un poco más y de hecho ella me dijo, ¿no? Como, jolín, es que aunque estemos lejos, pero las amistades se pueden mantener también a la distancia. Yo con alguna amiga de estas de redes también he mantenido amistad a la distancia, no sé cuánto, y yo sí, tal. Total, que como que los 2 o 3 días volvemos otra vez a entablar conversación y de pronto me hace un comentario absolutamente fuera de lugar, absolutamente pasivo-agresivo, que no viene a cuento, que no tiene sentido, que es que no procede en absoluto, ¿no? Preguntándome de una forma descarada, pasivo y agresiva al mismo tiempo sobre mi vida personal, sobre mi relación de pareja, que por qué no muestro mi relación de pareja en redes. O sea, pero además que es que ya te digo que no procedía nada, ¿no? O sea, que no habíamos hablado tanto ni había tanta confianza, no sé, una cosa que no venía a cuento, ¿no? Entonces, bueno, le contesto así como puedo y tal, y encima educadamente, ¿sabes? Aunque lo veo un poco fuera de lugar, se lo intento hacer ver así suavemente, pero le contesto y además como que le digo, mira, esto no lo publico, no tal, porque forma parte de mi intimidad, pero bueno, yo tengo una pareja de hace tantos años, tal, no sé cuánto. Bueno, pues me dejó en visto y nunca más me ha vuelto a contestar. O sea, ya han pasado, no sé, quizá 2 meses de esto y esto es como un ejemplo absolutamente claro de la ambigüedad, de la ambivalencia, de la disociación que tenemos las mujeres entre nosotras, ¿no? O sea, ella leyó ese mensaje, me dejó en visto, nunca me contestó y no se perdió durante semanas ninguna de la story que subía de manera prácticamente casi inmediata desde que la subía, ¿no? Entonces, ¿por qué sacas un tema? Hace 2 días te estás quejando de las amistades, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Aunque no sea muy directamente, dices que se pueden tener amistades, tal. Y a los 2 días, de repente, sin venir a cuento, haces un comentario como súper pasivo-agresivo, imprudente, que no procede a una persona con la que todavía no tienes confianza. Encima te contesto con toda la educación del mundo y además te hago partícipe un poco de lo que me has preguntado, dándote pues un poquito, abriéndome, ¿no? Porque yo sí soy coherente y si abro un espacio en mi vida, bueno, vale, aunque me hagas una pregunta un poco impertinente, no pasa nada, venga, voy a intentar
tener educación, tener mano izquierda, tal, y coges, me lees y no me vuelves a contestar nunca más. Bueno, pues os podéis imaginar lo que hice con esa persona, ¿no? Pues dejarla de seguir y yo tampoco darle ningún chance nunca más. Al final son cosas que, en este caso te he puesto este ejemplo porque veo que es como muy sencillo, pero como este ejemplo tengo muchísimos, tanto míos personales como de cosas que me habéis ido contando a lo largo de las sesiones, cosas que me habéis ido contando por Instagram de mujeres con las que habéis entablado amistad y han sido absolutamente ambivalentes, desconfiadas, que han hecho cosas como muy raras, movimientos muy extraños, que de repente os han dejado de hablar porque sí. De hecho, hace poco una vecina me lo contaba, ¿no? Decía, tío, es que había conocido a una chica, de hecho, pues habíamos compartido varias cosas ya, no sé qué, estábamos hablando y me ha dejado de hablar, o sea, de repente no me ha vuelto a contestar nunca más, ¿no? Entonces, son cosas que, claro, también hay que mirarse, ¿no? A una misma, o sea, tú estás haciendo estas cosas. Yo la verdad que nunca he sido muy ambivalente, quizá a mí, en lo personal, yo no creo que no soy ni ambivalente ni tengo un apego desorganizado, pero por ejemplo sí he pecado de ser desconfiada, ¿no? Durante un tiempo, jolín, yo reconozco que el año pasado me miro con mucha compasión porque estaba vibrando en una desconfianza muy potente, o sea, a unos niveles muy grandes porque ya tuve como varias situaciones, tanto en lo personal como de mujeres que me rodeaban, que me contaban sus experiencias y yo tuve la tendencia, que esto también te puede estar pasando a ti, de polarizarme en el aislamiento, ¿no? En el, bueno, pues como he tenido varias malas experiencias y como veo que todo el mundo las tiene y como veo que este es el rollo que hay, me aíslo y me autoprotejo. Como hay un texto de Pablo de Ors que me encanta, que no me lo sé, realmente un párrafo como de memoria, pero dice algo así que el desarrollo, viene a decir algo así como que el desarrollo personal realmente no lo puedes poner en práctica si no bajas de la cima de la montaña al pueblo a convivir con las demás personas, ¿no? Los vínculos son los maestros y el aislamiento, bajo mi punto de vista, solo viene del miedo, de la herida o de la soberbia espiritual, absolutamente, ¿no? Y mira que yo soy una persona que amo profundamente estar sola. Necesito la soledad para recargarme porque corro el riesgo de pegarle un bocado a alguien si no estoy sola como mis tiempos, pero, después de mucho tiempo, ¿no? en esa polarización del miedo, de la herida, de la soberbia espiritual, ¿no? Y de creerme que me tenía que apartar y poner unos límites infranqueables a todas las mujeres que se quisieran acercar a mí. He salido de ahí, he salido de esa cárcel invisible porque considero, y te lo digo a ti también, si estás viviendo desde ahí este punto de las amistades, que no te va a traer ningún bien, ¿no? O sea, lo bonito no es aislarse, es aprender a desarrollar una soberanía, un sagrado femenino sano que te permita elegir a mujeres desde una intuición y un filtro y un radar absolutamente agudo, que sean gente bonita. No gente perfecta, no gente sin oscuridad, sino gente pura, gente bonita, gente de corazón y no personas que estén polarizadas en la soberbia, en el miedo, en el dolor, en la envidia, la desconfianza. Entonces, a mí me parece muy interesante que, como te he venido comentando, tú te preguntes qué ofreces tú como amiga y si en algún momento tú has tenido este tipo de comportamientos ambivalentes, sin sentido, de dejar de responder mensajes cuando no ha venido a cuento, de contestar cosas o de tener actitudes que no proceden, ¿no? Para mí, aparte de la ambivalencia o esa desconfianza de pensarte constantemente que te van a traicionar, de pensarte constantemente que la otra persona quiere algo a cambio, claro, es que si tú te estás vinculando, que esa es otra pregunta, ¿no? ¿Desde dónde te vinculas? ¿Desde dónde te vinculas? ¿Desde qué lugar estás buscando esas amistades? ¿O desde qué lugar, cuando aparece una posible amistad con una mujer, tú te vinculas? Porque si, por ejemplo, te estás vinculando desde la desconfianza, yo cuando me vinculaba desde esa desconfianza, yo quedaba con una chica
y volvía a casa en una narrativa de ego y de juicio absoluta, que estoy segura de que te ha pasado a ti 150.000 veces, de volver y estar pensando cualquier cosa. O sea, es que yo he escuchado tantas cosas a lo largo de las sesiones con vosotras que es increíble, ¿no? Pero de decir, pues la he visto rácana con el dinero a la hora de pagar, no me gusta su forma de vestir, creo que está en una situación laboral que a lo mejor no se coincide con la mía, o siento que esta persona a lo mejor es un poco problemática porque me ha contado ya que tuvo un problema con una amiga. O sea, el vincularte desde la desconfianza es un error. Y además, la gran mayoría de las veces esa desconfianza la confundimos con intuición. Y vamos, soberana cagada. O sea, no puede haber nada más lejos de la intuición que el ego. Entonces, cuando tú estás viviendo, ¿no?, desde ese juicio, el acabar de compartir con una amiga o posible amiga y vuelves y estás ahí con el juicio y la crítica hacia ella y el análisis y demás, tú no estás teniendo una intuición. Tú estás intentando evitar vincularte y saboteando esa relación antes de que llegue a buen puerto. Porque ya para ti lo normal es ese vínculo disfuncional y ambivalente. Ya has dado por normalizado eso. Entonces por eso te digo que te preguntes qué ofreces tú como amiga, desde dónde te vinculas, qué buscas, qué vacíos buscas llenar, ¿no?, a través de esos vínculos, para que aprendas un poco a darte cuenta hasta qué punto tú puedes ser ese eslabón que está abierto y que está haciendo que la cadena no cierre. Porque si tú ya has normalizado los comportamientos tanto tuyos hacia la otra persona, conscientes y subconscientes, y de la otra persona hacia ti, que son completamente disfuncionales, ahí el error o la responsabilidad y el punto de cambio lo tienes tú, no lo tiene la otra persona, ¿no? Entonces, como siempre, el trabajo es interno, no es externo, no se proyecta hacia afuera, ¿no? Luego también, y ya volviendo un poco a comentaros, aquí estoy leyendo la chuleta, que no me quiero perder nada. Cosas que yo he visto constantemente es que desde ese vacío y desde esa herida, desde la que tú buscas ese vínculo, al final yo lo que veo es a muchas mujeres que quieren de otra mujer para usar a esa otra mujer de vertedero emocional, ¿no?, de basurero emocional. ¿Qué ocurre? Que claro, las expectativas que tú tienes hacia esa otra persona de que te sostenga toda tu mierda y tu oscuridad emocional a ese nivel, pues claro, probablemente van a ser expectativas frustradas, porque realmente si tú te vinculas desde la madurez, no tiene sentido utilizar a una persona como vertedero emocional de todo tu problema vital, de toda tu crisis existencial. O sea, para eso están los terapeutas y para eso están los psicólogos, para que tú vayas y a través de ese agente de cambio empieces a transformar tu vida. Pero yo creo que nadie que sea soberana, ninguna mujer que sea soberana, que ame su tiempo, que sea madura emocionalmente, que se ame a sí misma, pretende tener a ninguna amiga que está en una constante crisis existencial, que vive en un constante conflicto con la vida, que siempre se está quejando, que siempre está contando problemas. Entonces, ¿eres tú una de esas mujeres que estás continuamente, constantemente y de forma repetitiva con los mismos problemas a tus amigas? Y es que mi novio no sé qué, y es que en el trabajo no sé cuánto, y es que no me veo bien en esta parte de mi cuerpo, y es que tú, y y la queja, y la queja, y la queja, ¿no? Es que además aquí lo tengo, ¿no?, como lo de la queja, la crítica y el juicio como método de comunicación, código de comunicación entre las amistades de mujeres, ¿no? O sea, plantéate ahora mismo cuántas amistades puedes tener que se alimentan y se sostienen a través del juicio, la crítica y la queja. ¡Qué espanto! O sea, sinceramente, qué horror. Definitivamente me parece horrible mantener vínculos con personas que están constantemente quejándose, que se están constantemente criticando con otras personas, que están en el juicio, ¿no?, continuo. Entonces, primero pregúntate si tú eres una de esas y con total honestidad
reconócelo, no pasa nada. O sea, para cambiar y transformar las cosas, primero hay que aprender a mirar nuestra propia oscuridad y aceptarla para poder transitarla y transformarla a otra cosa, ¿no? Entonces, yo he visto mucho esto. Recuerdo también hace un tiempo como que quedé unas cuantas veces con una chica que había sido compañera mía de trabajo y no sé qué, y literalmente esta persona me utilizó como si fuera su terapeuta de forma completamente gratuita las veces que quedamos, ¿no? Y después de mucho tiempo me volvió a decir, ¿no? Si quería quedar con ella, que hacía mucho tiempo que tal. Y le dije literalmente lo que pensé, ¿no? O sea, si quieres sesiones, con todo el cariño del mundo, tienes las puertas abiertas, pero si yo quedo con una persona para ser amigas o para tener un vínculo de amistad, lo único que no pretendo, o sea, lo máximo que pretendo es no estar trabajando gratis encima y sin yo poder hablar, sin yo poder contar nada de mí, encima no. O sea, tenemos que tener claro que esto es un comportamiento absolutamente tóxico como personas. Entonces, y aquí también traigo a la mesa el tener intimidad. O sea, a mí me parece bien que con una amiga o con alguien, porque a veces es verdad que te encuentras a personas con las que conectas de corazón a corazón con un hilo y es como, o sea, eres mi hermana, ¿no? Del alma. Y te cuentas y te cuentas y te cuentas. Pero también hay que proteger un poquito la intimidad sagrada y no puedes contarle toda tu vida como si estuvieras vomitando a cualquier persona que acabas de conocer. Y esto es algo que muchas mujeres que hemos vivido desde la herida, nuestros vínculos, nos pasa. Vamos, al 70%, al 80% de mis clientas, menos a unas cuantas que han sido apego evitativo de libro y radicales, a la gran mayoría les pasaba, ¿no? Que me decían, Cristina, madre mía, cuánto me arrepiento de haberle contado estas cosas a esta persona. O sea, es que he quedado con ella, he hablado de un montón de cosas de mi vida y ahora me arrepiento, ¿no? Entonces hay que también entender que ya no es por una cuestión de proteger tu intimidad, es por una cuestión de madurez. Es que una amiga no es una salvadora, ni un cubo de basura emocional, ni una terapeuta. Una amiga tiene que ser esa persona con la que tú puedas tener un vínculo sano de socializar, de quedar, de contarte algunas cosas, aunque no todas, pero bueno, algunas cosas sí, ¿por qué no? De ayudarte, de sumarte, de como potenciarte, ¿no? Que aquí también voy mucho a la competitividad, a la envidia y a la obsesión, ¿no? Esto es algo que yo he vivido también a lo largo de los últimos años y que no solo yo lo he vivido, sino que lo han vivido muchas mujeres que conozco y este es un tema que he hablado también con unas cuantas. Desde el femenino herido y ese sagrado femenino herido, hay muchas mujeres que sin ser conscientes, porque no son conscientes, se polarizan totalmente en la envidia, en la destrucción, en la competitividad, en la obsesión con otras mujeres. O sea, yo me he encontrado a clientas y a personas que he conocido que han sido durante un tiempo determinado amigas mías, que estaban completamente obsesionadas, y ahora tengo la capacidad de verlo, con el tiempo de una forma muy peligrosa con otras mujeres. Con lo bien que les iba, con las cosas que hacían, con todo lo que hacían físicamente, emocionalmente, personalmente, profesionalmente, y esto es un absoluto peligro. Entonces, tienes que preguntarte tú, sobre todo tú, si eres así, cómo te comportas, qué comportamientos no quieres tolerar bajo ningún concepto y qué es lo que buscas tú también en una... O sea, primero, ¿qué ofreces? Después, ¿qué buscas? Y después, ¿desde dónde te estás vinculando, ¿no? Para entender un poquito todo esto. Luego, otra cosa con la que me he encontrado mucho en las sesiones y también a nivel personal es con la incapacidad de resolver conflictos. Hoy en día está muy de moda, yo tengo un conflicto contigo, porque algo me sienta mal o porque cruzamos unas palabras o porque yo la cago contigo o tú la cagas conmigo, y en lugar de pedir perdón, de hacer un paso para acercarse, de pues enfrentarlo, ¿no? Y tener una conversación, la gente huye totalmente. Y hablo de amistades que ya están consolidadas, incluso de años. Entonces, claro, esto es un poco triste.
Yo me ha sucedido que yo he sido de las que he huido porque en ese momento he visto que me parecía lo suficientemente grave el conflicto como para ni siquiera atajarlo, y también he sido de las que de repente una persona que consideraba importante por algo que yo he considerado una soberana tontería ha desaparecido. Entonces, esto es absolutamente inmaduro. O sea, si a ti alguien te importa, uno, no le dejes sin contestar los mensajes. Si a ti alguien te importa, trata de resolver un conflicto. Si alguien para ti ha sido muy importante y te has jactado de decirlo constantemente, reposa tu impulsividad. Esto también es un arquetipo, ¿no? En el cómo los humanos nos comportamos, que es el fuego interno, la ira, la fuerza, la impulsividad. Esto como personas maduras tenemos que aprender a gestionarlo, y me da la sensación de que la gran parte de las personas no lo tienen como integrado, ¿no? Es decir, voy a dejar reposar mi decepción, voy a dejar reposar mi ira, voy a dejar reposar mi sombra y voy a esperarme, porque si esta persona durante tanto tiempo ha sido importante para mí, a lo mejor hoy me parece súper grave lo que ha hecho, pero es que lo mismo dentro de 5 meses me parece una auténtica estupidez. Entonces, he visto muchas amistades que supuestamente eran importantes quebrarse por no tener el coraje de pedir perdón, por no tener la valentía de sostener conversaciones incómodas. Y por eso desde aquí te invito a que tú siempre seas ese agente de cambio y de transformación. Hace unas semanas subí un post que hablaba sobre la alquimia de pedir perdón. No de perdonar a alguien, de que alguien te pida perdón y tú perdonarle, o de perdonar a tu madre que te hizo mucho daño y se comportó muy mal contigo. No estoy hablando de ese perdón, estoy hablando de tú pedir perdón a una persona. Y esto es algo que me da la sensación de que lo tenemos muy desconectado de nuestros patrones de comportamiento normalizados, y tenemos que aprender a normalizarlo más. Muchas de esas relaciones de amistad se hubiesen salvado, de las que me han contado clientas en sesiones y de las que me han sucedido a mí, si la otra persona hubiese venido y hubiese pedido perdón y hubiese dicho: tía, perdóname porque esto no lo tendría que haber hecho así, perdóname porque igual debería de haberme comportado de otra manera y me gustaría cambiarlo para que en el futuro no me vuelva a suceder una situación así. Y ese perdón alquimiza, o sea, sana, es amoroso, es compasivo, sostiene, es maduro, es honesto, es valiente, porque se enfrenta, ¿no?, a esa verdad. Sin embargo, estamos completamente desconectados de este hábito, y desde aquí te invito a que lo hagas y que ahora mismo pienses en alguna persona con la que no te hayas comportado de manera correcta, con la que tú sientas que la cagaste con tu comportamiento, aunque ella también la cagara, no pasa nada, no estamos hablando de ella, estamos hablando de ti hacia ella. Y si de verdad sientes esa carga de conciencia, escríbele un mensaje. Alquimiza tu alma, alquimiza ese vínculo y esa energía que hay a través de ese vínculo todavía estancada, porque hasta que tú no haces esa alquimia, esta energía queda como un agua estancada, pudriéndose y echando peste hacia arriba, dentro de ti. Entonces, desde aquí te invito a que lo hagas, ¿no? Voy a echar un vistazo, breve vistazo a mi chuleta, a ver qué más he puesto por aquí. Y bueno, había puesto sobre todo también el tema de que del amor al odio parece que hay un paso, ¿no? Y me refería sobre todo a situaciones como las que acabo de nombrar. Y me da la sensación de que también con el tema de los códigos y de los valores hay mucha incoherencia, ¿no? Esto sí que es algo que da para largo, el tema de los códigos, de los valores, de ser leal. Por ejemplo, me he encontrado a muchas mujeres, y yo también he sido en algún momento una de ellas hace años cuando no estaba sanada y estaba viviendo desde mi herida, donde se normaliza mucho con una amiga hablar mal del resto de amigas, ¿no? O sea, con María hablo mal de Raquel, de Laura y de Miriam. Y con Raquel y Laura hablo mal de Miriam y María. Y esto
es completamente una falta de respeto, de educación, de códigos y de valores. Es una falta de códigos y de valores contar las intimidades personales de otras personas, de otras amigas que te han confesado en su intimidad. Pero es una falta de educación decírselo a otras amigas y decírselo también a tu pareja muchas veces. Y yo entiendo que aquí se abra un melón porque muchas pensaréis, pero si es que yo a mi pareja le cuento todo. Pero ¿y qué? Además es que a tu pareja probablemente le importe 3 narices lo que le ha pasado a esa persona, ¿no? Entonces, creo que hay que ser más consciente con los códigos, con los valores, el tener educación, el saber estar, el saber irse también de los vínculos. Ojo, porque veo que, volviendo al tema de lo de antes, la gente no se sabe ir de los vínculos, o sea, la gente hace cosas completamente incoherentes, impulsivas, y de repente se disuelven, pero claro, luego con el tiempo y con los años hay gente que vuelve con el rabito entre las piernas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado en primera persona, que yo antes era mucho más fuego, mucho más impulsiva y me he ido de algún vínculo que después con el tiempo me ha arrepentido, pero he sabido pedir perdón, aunque hayan pasado años después y no viniese ni a cuento, yo he pedido perdón y he dicho, oye, que tú lo sepas y aunque ya no valga para nada, pero que yo me arrepiento de haberme comportado así porque sé que no estuvo bien y he aprendido de ello. Y bueno, pues creo que esto es un poco todo lo que tengo que aportar en el episodio de hoy. Creo que en el episodio de hoy sobre todo lo he enfocado, me da la sensación como mucho de mirada interna, de responsabilizarnos, de darnos cuenta de cosas que hemos normalizado, que son completamente ambivalentes, de preguntas que está bien hacerse, qué tipo de vínculos ofrezco, qué tipo de vínculos busco, desde dónde me estoy vinculando. Y también recordar, para cerrar, aunque ya se va a hacer de 1 hora sí o sí este episodio, que las amistades, a todas mis clientas siempre les pongo el ejemplo de que en la vida de una persona adulta tienen que haber como tus círculos alrededor de ti, ¿no? Como tu, ay, no me sale, tu sistema solar, ¿no? Como tu sistema solar, tus círculos alrededor de ti, energéticos. Entonces, en el círculo 0 están las personas que son a muerte, que te han demostrado que son amigas de verdad, que son tu familia, que es tu pareja. En el círculo 1 quizá están esas personas con las que compartes mucho, son importantes, pero no son tanto como para ponerlas en el 0. En el segundo quizá están esos amigos y amigas de toda la vida, del colegio, de la urbanización, del pueblo, de la playa, que son importantes, pero que en realidad si te paras a pensar ahora en la edad adulta tampoco ya tienes tanto contacto, tampoco ya sabes tanto de la vida del otro, ¿no? Y así sucesivamente hacia afuera con lo que es más importante y con lo que es menos. Entonces es fundamental entender que a las personas hay que darles esto desde un aspecto completamente maduro, vincular, la confianza progresivamente, no al revés. Estamos acostumbrados a dar la confianza y luego quitarla. Y esto es una forma de vincularse que no es sana, que es tóxica. La confianza se va dando progresivamente, ¿no? Y progresivamente, según yo te voy viendo cómo tú te vas mostrando a lo largo de los procesos, de las circunstancias, de las situaciones, de los roces, de las conversaciones, de ver cómo actúas cuando yo necesito, de ver cómo tú pides ayuda cuando tú lo necesitas, de ver cómo cuentas conmigo para esto, de ver cómo va pasando el tiempo y te voy considerando leal, pues entonces te voy dando. ¿Que voy viendo que te he dado demasiado? Pues recorto, ¿no? Pero no tiene que ser todo o nada siempre, ¿no? O bueno, sí, depende al punto en el que llegues. Yo es verdad que a día de hoy tengo amigos de todo tipo, amigos, como era lo que decía el Camilo ese en el Reels que se hizo famoso, como amigos cactus, amigos bonsai. Tengo amigos de todo tipo, pero lo que sí que ya no tengo bajo ningún concepto, y esto es algo que se desbloqueó absolutamente desde que sane mi energía femenina, es amigas envidiosas, amigas competitivas, mujeres obsesionadas con otras mujeres. No tengo
mujeres que están constantemente en la oscuridad, en la queja, en el problema, en el conflicto, en la falta de responsabilidad. Cero, no, ni mujeres, ni hombres, ni personas. O sea, no quiero absolutamente a nadie así, ni en mi círculo 1, ni en el 0, por supuesto que no, pero es que en el 7 ni en el 20 tampoco, ¿no? O sea, las quiero absolutamente lejos, y no porque no me aporten, o sea, no por la oscuridad que aporten, sino porque aquí hay que tener muy claro que ser completamente humanos es ser luz y ser sombra, y que todos los vínculos, los de pareja, los de los amigos, los de todo, vas a tener que sostener y aprender a sostener a la otra persona cuando le haga falta, en su oscuridad, en su crisis y en su sombra, y no salir corriendo como un niño pequeño cuando la otra persona te necesite, ¿no? O como una niña pequeña en este caso. Pero esto es una cosa, y otra cosa muy diferente es las personas que viven polarizadas durante años de su vida o durante toda la vida en la queja, en la sombra, en la oscuridad, en el conflicto y en el problema. Entonces hay que aprender a desarrollar esa intuición, ese filtro. Hay que aprender a agilizar y agudizar las dos cosas, ese radar, para tú empezar a ver desde el principio cuando una persona es de una manera de forma totalmente sistemática, o es que esa persona está pasando por una situación así y es puntual, ¿no? Hace muchos años yo conocí a una chica, y con esto ya acabo, que bueno, pues cuando la conocí estaba pasando el peor momento de su vida, yo creo, hasta ahora, ¿no? Le pasaban 150.000 cosas, y bueno, pues yo salí de esa amistad, empalmé con otra que era también amiga de ella, ¿no? Esta otra persona estaba completamente obsesionada con la primera, y yo salí de la amistad porque desde mi inmadurez emocional en aquel entonces no fui capaz de sostener la oscuridad que esa persona estaba transitando y atravesando, y que de alguna manera u otra se había tomado la confianza conmigo de hacerme partícipe de ello, incluso pedirme ayuda, ¿no? Para recogerse, sentirse sostenida, sentirse apoyada, ¿no? Entonces yo salí súper corriendo, ¿no? Fui súper ambivalente y evitativa al máximo. Y ahí en esa amistad, fíjate, yo aprendí muchas cosas, ¿no? Durante muchos años la he sentido como, bueno, la he juzgado, la he criticado muchísimo a esa persona, porque claro, enganché esa amistad con la otra que estaba obsesionada con ella, y fueron muchos meses de escuchar hablar muy mal de esa persona, y a mí me enseñó mucho, ¿no? Y hoy yo te invito, con todo lo que te he contado, a que reflexiones, a que le des una vuelta a cómo tú te puedes estar vinculando, a desde dónde te puedes estar vinculando, a que reflexiones sobre las experiencias que has tenido, y que le des una vuelta a cómo tú has concluido en tu mente esa experiencia, ¿no? O sea, hasta qué punto tú eres la víctima, hasta qué punto has podido ser tú la responsable de determinadas situaciones, y hagas como mucha autocrítica a través de este episodio, de este podcast. Y sobre todo, lo más importante y lo más fundamental, a pesar de entender que esto es una situación con un problema, ¿no? Y un conflicto colectivo que es absolutamente real, que te comprometas tú en tu conciencia individual a transformarlo, a cambiarlo y a intentar aportar ese amor, esa compañía, esa honestidad, esa transparencia, y a que aprendas a soltar la competitividad, a soltar la desconfianza, a soltar las estrategias ambivalentes que hacen daño a otras personas, que aprendas a ser responsable afectivamente, que aprendas a ser coherente con lo que pides, porque manos que no dais, ¿qué esperáis? ¿No? Esto es muy importante. Y nada, que espero que te haya servido muchísimo este episodio. No sé cómo habrá quedado, es un tema que me podría llevar hablando 3 días seguidos, porque tengo muchísimo por aportar. Creo que será buena idea volver a grabar otro episodio ampliando mucha más información. Por eso desde aquí te invito a que, a través de toda esta reflexión y de lo que te pueda haber surgido a través de lo que he hablado hoy aquí contigo, que aparte también me escribas todo lo que se te ha quedado pendiente,
porque hable de ello, porque lo toque en relación a este tema, ¿vale? Y te espero en el siguiente episodio. Te mando un besazo gigante y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.